Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Pero estamos en vivo en Mantra FM, en la aplicación de todos los celulares. Estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM y estamos en vivo en el canal de YouTube de Mantra FM 91.9. Estamos en nuestro ciclo de lectura del libro 5 de Crayon, El viaje a casa. La historia de Michael Thomas y los siete ángeles. Y estamos prácticamente terminando la lectura de este libro. No sabemos si la vamos a terminar hoy o en un próximo programa, porque estamos ahí al borde del final. Está Mike en la casa 7, donde ya ha entrado, pero está un poco desconcertado porque todavía no ha encontrado el ángel que hay en cada casa. Y ahí estamos, en el medio de ese momento. Así que vamos a darle la bienvenida a María Elena García y a Mónica Echegaray, que nos van a guiar un poquito más en esto. Bienvenidas a Cambio de Vida. Y bueno, ¿cómo sigue esto, María Elena? ¿Cómo sigue o cómo está ¿Cómo, Mike? con dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? Bueno, en este momento Mike está realmente desconcertado. Tenía nadie, los ángeles no le habían dado ninguna perspectiva anterior a las casas, salvo con esta, que siempre le habían aconsejado de que esta iba a ser la peor. Entonces está aquí abriendo la puerta de una casa nueva y, y sin ángeles. Así que ahí en esa expectativa estamos. Bueno, Mónica, bienvenida. Hola, hola Alberto, hola María Elena. Bueno, un placer estar con ustedes como siempre, retomando esta lectura que se ha puesto muy, muy emocionante, especialmente en esta parte, porque, bueno, hay mucha profundidad en todo lo que va a suceder en esta casa, que no quiero spoilear demasiado, pero realmente por ahora hay una expectativa y una sorpresa de que no hay nadie todavía y no se ha encontrado con nadie tan diferente a todos los capítulos y casas anteriores. Entonces eso indica también algo de lo que va a ir pasando. Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura, a ver si podemos terminar hoy, si no será en el próximo programa, pero bueno, vamos a ver si podemos terminar esta historia. Muy bien. Entonces, continuamos. Mike no sabía qué esperar. Todavía no había aparecido ningún ángel. Esta era la primera y única vez que entraba en una casa sin que le dieran la bienvenida. Después de su gran combate y toda la agitación vivida, Mike debería haber estado hambriento, pero no lo estaba. Se sentía demasiado emocionado. Continuó avanzando hasta llegar a una puerta que parecía un tanto distinta. Había un nombre grabado en ella. La tipografía era la misma de caracteres extraños, del tipo árabe, que había visto en las etiquetas de la Casa de los Mapas, y que luego volviera a ver en los gráficos de Violeta. Sabía que eso debía ser el nombre del ángel dorado, donde quiera que éste estuviera. Mike abrió la puerta y entró. La bienvenida que le dieron a Michael Thomas era como para no ser olvidada jamás. Se encontró en un enorme salón de majestuosa belleza. Era un gran salón de culto, o eso parecía. Se asemejaba a una catedral, y en las paredes podían verse vitrales multicolores, delicadamente trabajados. En cada espléndido vitral, la luz que se filtraba del exterior se convertía en varios arcoíris, que se derramaban tanto en el inmenso suelo dorado, formando estanques de color onduleante, como cuando miró hacia arriba, pudo ver una zona dorada infinita. Las paredes del salón eran circulares, y Mike observó que la puerta por la que había entrado era el único acceso a la sala. Una niebla dorada se arremolinaba delicadamente por todo el salón, provocando que el escenario diera la sensación de ser un estanque al alba, cuando todo es fresco. La niebla interactuaba con la luz de una manera extraordinariamente vistosa. Cada vez que la niebla se arremolinaba dentro de los estanques de luz irisada, absorbía un estallido de brillantes colores y convertía el aire húmedo en un arco iris sutil.
pintando el área con los tonos de todo el espectro de color. Mike se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento y se obligó a respirar. Lentamente fue consciente de que todo, la luz, la decoración y el enfoque de la arquitectura, estaba dedicado a honrar el centro ovalado del santuario. Unas grandiosas escalinatas partían del gran óvalo, pero solamente conducían a unos balcones que daban justo en el centro de la habitación. Mike se concentró en el enorme salón. Su centro rebosaba de niebla dorada, pero allí había algo más. Mike empezó a andar, siendo consciente de que estaba llegando al final de su viaje. Mientras se dirigía hacia el centro de la zona de niebla dorada, se dio cuenta de que el santuario era bastante más grande de lo que había creído en un principio. Todo el oro y el engañoso diseño hacían que se distorsionara la percepción espacial del ojo humano. Mike caminó hacia el centro y notó que tardaba bastante más de lo previsto. Finalmente, a unos cuantos pasos del punto central, se detuvo. ¿Qué había allí? Dentro de la capa de niebla había algo sólido. ¿Era otra estructura? Casi había llegado al centro cuando le golpeó un asombroso estallido de energía. Súbitamente, Mike estaba de rodillas. Una sensación de increíble sacralidad y santidad había descendido sobre él con un poder que le había exigido que se arrodillara. Mike contuvo el aliento y bajó los ojos para no violar un protocolo tácito y sagrado. Su cuerpo estaba empezando a sacudirse con una sorprendente sensación de vibración que solo podía provenir de la presencia de Dios. Había llegado el momento. Se estaba acercando a la puerta final del cielo y al hogar. Quizá allí no había ningún ángel, y sin embargo los otros ángeles le habían dicho que estaba a punto de encontrar al ente más grandioso de todos. Percibió que allí se encontraba frente a una presencia que infundía un respetuoso temor, la ungida y milagrosa presencia del propio Dios. Mike tenía serias dificultades para respirar. Elevó la mirada y vio que la niebla se disipaba. Siguió arrodillado, pero en una postura más erguida para ver lo que estaba aconteciendo. La niebla, al ir despejándose, dejó al descubierto una estructura que era como un bloque enorme y dorado. Al desvanecerse más aún, reveló que el bloque tenía tallados unos escalones. Una escalinata conducía a la parte superior. ¿La puerta que conducía al hogar estaría al final de la escalera? La energía se estaba haciendo más intensa y Mike no se sentía digno de estar allí. Hay ocasiones en las que un ser humano sabe cuál es su sitio, y no importaba lo que Mike hubiera tenido que pasar, no estaba a la altura de la santidad y la grandeza de lo que estaba ante él. Se encontraba ante el portal del cielo y se sentía como si fuera un muñeco de goma. Estaba inmovilizado por el poder del Espíritu y por el resplandor de Dios. Sabía que solo a unos cuantos pasos se encontraba algo más poderoso que cualquier cosa que pudiera imaginar nunca. Algo tan poderosamente amoroso y espectacular en su belleza que representaba a la creación misma. Mike sintió que estaba esforzándose por absorber oxígeno, pero mantuvo en alto la cabeza. Necesitaba verlo. Ahora sabía que realmente había una entidad por conocer, la más grandiosa de todas, según le habían dicho. ¿Qué estupenda criatura podría despedir tal energía? Tuvo la esperanza de poder sobrevivir a la intensidad de la vibración el tiempo suficiente como para conocerla. Aunque en los próximos minutos fuera atomizado por un estallido de luz celestial multidimensional, tenía que verla. Recordó los relatos respecto a lo que le había pasado a quienes habían tocado el arca de la alianza en la historia judía. Se habían esfumado en una explosión de vapor
por el hecho de haber tocado a Dios. Mike pensó que también podía sucederle a él si la energía del momento aumentaba demasiado. Sintió como si sus células estuvieran o fueran a estallar. Todas ellas intentaban celebrar al mismo tiempo. Mike tenía una sensación de expansión desde su interior. Estaba empezando a sentir miedo, no por su vida, sino por no lograr ver a la entidad que residía en esta última increíble casa. La niebla siguió disipándose. El bloque dorado y ornamentado que tenía escalones se volvió más nítido. No era un simple bloque, era un trono, adornado y radiantemente indescriptible, construido con majestuosidad e indiscutiblemente hecho de oro. Parecía resplandecer con su propia sacralidad. El ángel debía de estar sentado en él. ¿Quién podría ser? De pronto, Mike se dio cuenta de que estaba sollozando. Su biología estaba estallando por dentro con la grandeza de esta energía sagrada, y Mike pudo sentir oleadas de gratitud y amor fluyendo de su corazón. Simplemente no podía controlar sus emociones. La energía que estaba sobre él era densa, y sabía que la dorada entidad a la que estaba esperando ya estaba bajando por los escalones. El ángel más grande de todos estaba a punto de surgir de entre la niebla dorada que ocultaba la parte superior del trono. Se estaba acercando. Mike lo sabía. Tal vez estaba a punto de conocer al guardián de la puerta que conducía a casa, al que había querido encontrar durante todo el tiempo, el que lo sabía todo. Mike era un caso perdido. No quería que lo vieran así. Quería ser fuerte, pero si ni siquiera podía ponerse de pie. Quería que el ser dorado supiera que había pasado todas las pruebas y que había matado al gigante, pero ni tan siquiera podía hablar. Se sentía pueril e incapaz de controlar sus emociones. Su pecho estaba henchido de gratitud y honor, y también carente de oxígeno. Empezaba a dolerle la cabeza. ¿Quién era ese ser que se aproximaba y poseía tal poder? ¿Qué entidad en el universo representaba la fuerza de Dios de un modo tan espectacular? No temas, Michael Thomas, de propósito puro. Se te ha estado esperando, dijo el enorme ángel, cuyo torso iba apareciendo difusamente mientras descendía por la escalera. La voz era tan familiar. ¿Quién era? La voz, a pesar de llevar consigo una sacralidad del orden más elevado, era tranquila y llena de paz. El ente que se estaba acercando era quizá el más elevado de todos, pero el encuentro se había iniciado en forma tranquila, sin pretensiones, con un mensaje de alentadora seguridad. A pesar del mensaje, Mike no pudo usar de modo adecuado su voz en ese momento. Estaba demasiado conmovido para hablar, y el aparente sobresalto de su estado emocional no estaba mejorando. Siguió observando, mientras se ponía la mano en el pecho, cubriéndose el corazón para que no se fuera a salírsele del cuerpo por la expectativa que sentía ante el maestro dorado del amor, que ahora le hablaba. No quería perderse lo que estaba ocurriendo y tenía la esperanza de poder vivirlo hasta el final. Su visión empezó a volverse borrosa. El espléndido ángel celestial bajó flotando los escalones esculpidos, relucientes de oro, y se fue acercando lentamente a Michael Thomas, que estaba arrodillado y temblaba. A pesar de su estado de éxtasis, Michael se planteó la aparente dicotomía de unos escalones para un ente al que no le hacían falta. Lo primero que vio Michael fue el magnífico cuerpo fulgurante. La cabeza del dorado ser estaba todavía oculta por la neblina del mismo color. El ángel se detuvo un momento. Su cara seguía oculta. Mike vio que era enorme, más grande que los otros ángeles que había conocido.
El matiz dorado de su ropaje era tan brillante que los pliegues parecían eléctricos. Ahora ya podía ver la parte inferior de las alas. Sabía que tendría alas. Vibraban como 10.000 mariposas, pero sin emitir sonido alguno. Mike estaba seguro de que cuando la cabeza fuera visible, tendría un halo majestuoso. Tal era el sentimiento consagrado de esta gran criatura. No era que Mike se estuviera habituando a esta energía, pero se dio cuenta de que algo le estaba ocurriendo cuando el ángel se detuvo. Le estaban haciendo un regalo, y él lo sabía. Una burbuja de tenue luz blanca se estaba formando a su alrededor, protegiéndole y creando en su interior sensaciones tranquilizadoras. Mike suspiró aliviado. Sabía que no podía absorber mucha más de esa energía divina. Lentamente empezó a respirar con normalidad mientras se sentaba en el suelo. El baño emocional de intenso amor se convirtió en un baño de paz y lentamente recobró su normal equilibrio humano. Pasaron 10 minutos y el ángel permaneció estático. Mike se estaba fortaleciendo y sabía que el ángel había creado un lugar para él, protegido por esa burbuja de luz, donde la vibración de Mike podía coexistir con la vibración divina de la estupenda criatura que venía del cielo. Finalmente, Mike habló, pero sin levantarse. «Gracias, gran ángel dorado», dijo, y respiró profundamente. «No tengo miedo. Sé exactamente lo que estás sintiendo, Michael, y de verdad, no tienes miedo». El ángel seguía inmóvil. Mike estaba intentando situar la voz. Tenía el mismo tipo de serena energía que la de Blanco, y tendía a reconfortar el alma de Mike cuando la escuchaba. Era una voz intensa, que llenaba todo el espacio que le rodeaba, pero que al mismo tiempo era tranquilizadora. Sabía que la había oído antes, pero ¿dónde? ¿En qué otra zona de ese gran lugar espiritual la había oído? Cuando supo que podía hablar otra vez, lo hizo. «¿Te conozco, gran ser sagrado?», preguntó, apacible y reverentemente. «Por supuesto», respondió el gigantesco ángel, a quien Mike solo podía ver parcialmente. «Nos conocemos bien». La majestuosidad de la voz era poderosa, llena de gloria y esplendor. Mike no entendía, pero no quiso forzar el tema. La situación rebosaba protocolo y ceremonia. Era mejor sentarse y dejar que le hablaran en ese nivel de energía. Y Mike honraba la diferencia de vibración que existía entre ambos. El ángel volvió a hablar. «El tiempo total que estaremos en esta casa, Michael Thomas, no pasará de unos pocos minutos. Estará lleno de propósito y revelación. La diferencia vibratoria entre nosotros es tan grande que no podemos mantener el encuentro durante mucho tiempo, pero sí el suficiente». «¿El suficiente para qué?», pensó Michael. El ángel continuó y los espléndidos compases de su voz calmaron de nuevo todas las moléculas del organismo de Michael, mientras llegaban a sus oídos y eran absorbidos por su biología interna. «Michael Thomas, de propósito puro, ¿amas a Dios?». Las células de Michael zumbaron ante la pregunta. Otra vez esa pregunta. Escalofríos de comprensión recorrieron su espalda. Había supuesto que Blanco sería el último que le preguntaría eso, pero se había equivocado. Se lo estaban preguntando de nuevo. Este era el momento. Sus células volvían a intentar hablar todas al mismo tiempo. «Dile que sí, le suplicaron. Quizá la respuesta que le daría al ente dorado significaba su pasaporte para pasar por la puerta del hogar. Esta era la última vez que le harían esa pregunta,
y la más importante. Deseaba que ese momento fuera profundo. Hizo una pausa, pero no podía idear una respuesta lo suficientemente elocuente. Su mente estaba vacía y lo único que cabía en ella era el honor, pero predominantemente al concepto de un ente piadoso. Sí, su voz era honesta, pura y no temblaba. Michael Thomas, de propósito puro. La voz maravillosa continuó desde la invisible cara que permanecía en la arremolinada niebla. ¿Quieres ver el rostro de Dios? ¿Ese ser a quien profesas amor? Michael se quedó congelado ante las posibilidades que sugerían esas palabras sagradas. ¿Qué significaba? ¿Cuál era la revelación? ¿Cómo iba a acabar esto? Sus células volvieron a pedirle que dijera que sí. Respondió automáticamente y de una forma sencilla. Sí, quiero. Esta vez su voz tembló y sabía que el ángel la había escuchado, le había escuchado. Entonces Michael Thomas, de propósito puro, expresó el ángel mientras empezaba a bajar la escalera. Contempla el rostro de Dios, a quien nos has asegurado que amas 8 veces. La reluciente magnificencia del más sagrado de todos los seres se acercó a Michael Thomas. Con todo y la protectora burbuja que le habían proporcionado, Mike sentía cómo aumentaba el nivel de energía mientras el ser empezó a surgir de la espesa niebla dorada y a bajar los escalones dorados, para llegar al nivel en el que estaba Mike. El ente era tan alto que parte de la niebla se quedaba pegada a él mientras descendía. Cuando por fin llegó ante Mike, habló, mientras la niebla se disipaba gradualmente de su cara. Levántate, Michael. Necesitas estar de pie para esto. Michael sabía que iba a suceder algo trascendental. Lentamente se incorporó sobre sus piernas temblorosas y con los ojos y la mente alertas, buscó entre la niebla que se disipaba, observando el lugar de donde podía surgir la cara del ángel. Finalmente apareció. Y Michael Thomas, de propósito puro, el ser humano que había vivido intensamente todo lo relacionado con su viaje, que se había enfrentado a la bestia y que la había matado, y que había hecho el trayecto mejor que ningún otro ser humano en ese lugar especial, quedó desarmado ante la revelación que tuvo lugar. El asombro llenó sus ojos arrasados de lágrimas. La comprensión osciló entre su mente lógica y su mente espiritual, mientras intentaba dilucidar lo que veía y el significado que podía tener. Sus emociones quedaron paralizadas, incapaces de procesar la información que sus ojos de pronto le revelaban. Las piernas le empezaron a flaquear e involuntariamente cayó de rodillas por segunda vez en ese salón sagrado recamado de oro. Y cortamos acá un segundo para cambiar quién va a seguir leyendo. Estamos en el momento trascendental. ¿Quién es ese ángel dorado? Por favor, María Elena, seguí por favor con la lectura. Te tenemos silenciada, me parece, María Elena. Exacto. El rostro de la gran entidad espiritual que había descendido por la escalera cincelada en el gran trono dorado era el de Michael Thomas. No era una ilusión. Pertenecía al ángel. Era el ángel. El ángel era Michael. Por consiguiente, si amas a Dios, me amas a mí. El ser dorado sabía que en realidad Michael no le estaba escuchando. Su mente seguía confusa. Una abrumadora conmoción llenaba todas y cada una de sus células. Seguía intentando encontrar una explicación. ¿Qué significa esto? ¿Es real? El ángel continuó. Mike,
Estaba de pie, inmóvil, incapaz de comprender nada. Ha llegado el momento de hacerte otro regalo, Michael. La voz del ángel seguía siendo tranquilizadora y reconfortante, y transmitiendo paz y comprensión al propio ser de Michael. Te hago el regalo del discernimiento, Michael, mientras escuchas mi explicación. La mente de Mike empezó a despejarse. Se dio cuenta otra vez de que el ángel le estaba proporcionando una ayuda consciente con su propia comprensión. Esta sería para limpiar su mente de predisposición y prejuicios humanos. El ángel habló de nuevo. Hay algo dentro de cada ser humano que lucha dramáticamente con la última sinapsis lógica de la materia cerebral para impedirle creer que es algo más que un ser humano, Michael. El ángel sonrió y a Michael le pareció de nuevo que estaba mirándose en un espejo y sonriéndose a sí mismo. La voz del ángel era la suya, pero no la había reconocido. La única vez en que los humanos pueden escuchar su propia voz con absoluta precisión es en una grabación, lo que él había hecho solo unas pocas veces. Necesitaba escuchar lo que el ángel le estaba diciendo y ahora su mente se estaba despejando para permitírselo. El ángel prosiguió. Yo soy tu yo más elevado, Michael Thomas, la parte de Dios que reside en ti mientras vives en el planeta Tierra. Esta es tu última revelación y lección antes de que continúes hacia tu meta. Esta es la última valla de información final que tienes que absorber. Es la verdad más elevada y poderosa para toda la humanidad, la que está mejor guardada y la más difícil de aceptar. Escuchar al ángel era fascinante para Mike, pero mirarlo lo distraía, porque tenía su misma cara, y a pesar de ello la información le dejó absorto y deseoso de aprender su significado. Debía avanzar, necesitaba saber más. El ángel flotó ligeramente hacia un lado, dejando ver algo más de la parte superior del lugar donde previamente ocupaba en la escalera cincelada. Esta es la casa dorada de la autovaloración, Michael, continuó. Nada te detendrá más rápidamente en tu viaje de iluminación que el sentimiento de que no eres digno de él. Por consiguiente, decidimos revelarte quién eres realmente. Tú eres una parte de mí, Michael. Somos un ángel del más alto nivel, de igual forma que todos los seres humanos. Somos los que hemos elegido visitar el planeta Tierra, pasar por las pruebas de la vida humana y elevar la vibración del planeta mediante las lecciones y la experiencia de nuestro viaje. Somos quienes podemos crear una diferencia para toda la humanidad, así como para el universo. Créeme, Michael Thomas, que lo que hiciste en la Tierra provocó grandes cambios en otras áreas. Pero no me quedé allí. Michael soltó impulsivamente lo que había en su mente. Al oír esta información y sentir de nuevo que se había rendido demasiado pronto, y no aprendí nada. No importa, Michael, declaró el ángel. Lo que te honra tan grandemente es el propósito de hacer el viaje y el acuerdo original para participar en el sacrificio. Tu sola presencia en el planeta ya es honorable y correcta. ¿No te das cuenta de esto? ¿Has escuchado alguna vez la historia del hijo pródigo? Todas las culturas la tienen, ¿sabes? Mike conocía la historia, pero no sabía cómo aplicarla a esta situación. Recordaba que el hijo de la historia fue quien bien recibido y amado por su padre a pesar de que no había honrado las costumbres de la familia. El ángel volvió a moverse mientras seguía con su explicación. Michael, los demás ángeles te quieren muchísimo. ¿No te has preguntado por qué eres merecedor de tal cosa? Ahora ya lo sabes. Nosotros, tú y yo, estamos en el grupo de élite.
Estamos entre aquellos que son sumamente amados y honrados, que han elegido venir a la Tierra, vivir en una biología inferior y no ser conscientes de ello al ocultárseles este hecho. Tú realmente eres una parte de Dios que está en el planeta para aprender. Su razón obedece a un propósito mayor y ahora estás viendo esa parte ante ti. Michael se sintió sobrecogido por todo cuanto se le revelaba. Pensó en lo ocurrido durante las últimas semanas. Encontraba sorprendentes las enseñanzas recibidas sobre los contratos y la familia en la casa de Violeta. La familia que le habían presentado en la casa de Rocco era asombrosa, pero ahora se encontraba con la revelación de que el humano Michael Thomas podía contarse entre los ángeles más elevados. ¿Y los otros humanos también? ¿Realmente podía ser él tan grandioso? Sí lo eres, Michael, sí lo somos. Ha llegado el momento de que comprendas y te des cuenta de que eres digno de estar en la tierra. Tú planeaste venir y realmente aguardaste para poder hacerlo. Se te honra entre todos los entes por lo que has hecho y ahora mereces pasar a la fase siguiente. Dado que has manifestado tantas veces amar a Dios a lo largo de tu viaje, debes también amarte a ti mismo. Piensa en ello, Michael Thomas, porque la verdad que encierra ha de cambiar tu perspectiva y la esencia misma de tu propósito humano. Ahora, Mike estaba bastante más atento a la información, dado que el ángel le había dado el regalo de la calma y el discernimiento. Estaba despejado. Esta información era verdaderamente difícil de digerir. El ángel siguió hablando. Ahora, el paso final, y lo hubiera sido si hubiera seguido en la tierra, consistirá en absorber esta asociación. Debes saber que es real. Siente la divinidad y el mérito de tu humanidad. Ahora sabes que en realidad eres un ente sagrado del cielo. Percibe el hecho de que perteneces a este lugar y que eres eterno. Haz tuya la insignia de oro que se te da, Michael Thomas. Mike recordó el tiempo que pasó en la Casa Blanca, cuando Blanco le había mostrado la visión de Mary en el hospital. Ahora recordaba algo que había permanecido oculto en su mente. Blanco había pronunciado unas palabras que ahora cobraban significado. El ángel había dicho que Mary había aceptado al ser dorado. ¿Sabía Mary que existes? Tuvo que preguntar Mike. Mary conocía a su propio yo superior, Michael, si eso es lo que quieres averiguar. Ella estaba acompañada por su yo superior durante todo el tiempo en que la observaste. Eso es lo que sentías. Ella sabía quién era y sabía que existían el salón dorado y el trono dorado. Ella sabía que era sagrada y que se merecía estar en la tierra. Había hecho suyo su propio carácter sagrado. De nuevo, Michael sintió un respeto reverencial por Mary, esa pequeña mujer que tanto le había enseñado y que nunca sabría de la existencia de Mike. Ella te conoce, Mike, le dijo el ser dorado. ¿Me conoce? ¿Cómo es eso? De la misma manera que todos nosotros nos conocemos, respondió el ángel. Ella era muy consciente de que el regalo que le hacía ese día a su padre estaba teniendo efectos trascendentales en otros seres. Su intuición se lo decía. Incluso sabía que la estaban observando. Como tú, poseía todos los dones, instrumentos y mapas en su interior, y también el regalo dorado del discernimiento divino que te estoy transmitiendo. Tal es el poder de una iluminación humana en la tierra. Caramba, Michael estaba aprendiendo mucho y el respeto que sentía por Mary iba en aumento, superando con creces al que ya sentía. Ella, pues, lo sabía.
Su intuición le decía que sus acciones eran observadas y utilizadas para ayudarle. La prueba está al caer, Michael Thomas. El ángel estaba yendo al grano. Michael sabía que tendría que someterse a una especie de prueba. ¿Cuál sería? ¿Cómo podría esta entidad que tenía su cara y su alma saber si el humano Michael Thomas había aceptado o no la realidad de su autovaloración? Solo hay una manera de averiguarlo. El ángel flotó hacia un lado. No te alarmes, Michael Thomas, pero debo suprimir el regalo de protección vibratoria durante el resto del tiempo que estemos juntos. Tú has absorbido la verdad, o tal vez no. Esta prueba aparentemente no es difícil, pero es imposible pasarla a menos que seas puro y hayas aceptado la verdad de la asociación. Lo sé, dijo Michael inquieto. ¿Qué era lo que iba a hacer el ente dorado? La burbuja blanca estaba empezando a esfumarse a su alrededor y nuevamente se sintió acometido por la vibración de la santidad de la fuerza de Dios que le rodeaba. Allí estaba otra vez todo ese amor, toda esa energía de propósito y concentración proveniente de millones de seres. Sin embargo, esta vez Michael sintió algo más, un ligero estremecimiento por ser parte de todo eso. ¿Se trataba de la prueba? Lo estoy sintiendo, gritó Michael. Tenía la esperanza de que fuera eso. ¿Era posible que la prueba, cualquiera que fuera, ya hubiera acabado? No hubo suerte. En lugar de eso, el enorme ángel dorado con la cara de Michael Thomas se le acercó. Michael Thomas, de propósito puro, siéntate en el tercer escalón. Mike de nuevo estaba empezando a respirar con dificultad. Sus células simplemente no comprendían que estaban en una vibración demasiado elevada. Mike le habló a su cuerpo en voz alta sin considerar el hecho de que el ángel dorado aún se encontraba allí. Tenía que controlar su organismo en ese preciso momento. Estamos bien, aseguró Michael a sus células. No reaccionéis con miedo. Nos lo merecemos. Somos dignos de esto. Mike estaba gritando y era consciente de ello. Estaba haciendo automáticamente lo que Verde le había enseñado y estaba consiguiendo resultados inmediatos. Se sentó en el tercer escalón del gran trono dorado y empezó a tranquilizarse. De pronto se percató de que el ente dorado le miraba fijamente y vio que la faz dorada esbozaba una inmensa sonrisa. Realmente sabes lo que debes hacer, mi equivalente humano. Estas son cosas que yo no podría transmitirte, pero que has aprendido bien de los otros. Ahora déjame ver si ya has absorbido por completo lo que te he dado del mismo modo. Lo que ocurrió a continuación conmovió a Michael Thomas mucho más que el descubrimiento de la cara del ángel unos minutos antes. El gran ser dorado, que momentos antes había representado el compendio de la fuerza de Dios, estaba empezando a arrodillarse ante Michael Thomas. La magnificente entidad dorada separó las alas y las desplegó de una manera regia, como si fueran una capa de oro desenrollándose y extendiéndose hacia el suelo con los movimientos del ángel. Los dos admirables apéndices se abrieron en abanico, lo suficiente para permitir que el enorme cuerpo bajara con gracilidad sin que las alas tocaran el suelo. El cuerpo de Mike reaccionó de modo contundente, pero esta vez no le incapacitó. Antes bien, se sobrecogió de una forma adorable mientras seguía observando lo que el ángel iba a hacer. Mientras se arrodillaba, el magnífico ángel sacó de quién sabe dónde un tazón dorado y lo sostuvo suavemente ante él en actitud ceremoniosa. Miró directamente a Mike y le dijo estas cariñosas palabras. Este tazón contiene de manera simbólica las lágrimas de mi alegría por ti, Michael Thomas.
Con esto deseo ungir y lavar tus pies porque eres digno de este honor. Oh, no, este ente divino realmente va a tocarme. Ahora Mike comprendía en qué consistía la prueba. Un solo roce de ese ser dorado determinaría si las células de Mike habían entendido realmente el tema del mérito y si su cuerpo era verdaderamente consciente de su linaje sagrado. Como era de esperar, la prueba no podía fingirse. Era esto. El ángel se detuvo un momento antes de tocar el pie izquierdo de Michael Thomas y respondió a las preguntas que éste formulaba mentalmente. Esta no es una prueba de cambio vibratorio, Michael, porque tú y yo nunca tendremos la misma vibración hasta que nos fundamos juntos otra vez al final. Esta es una prueba de tu fe humana. Nosotros debemos reconocer el hecho de que nosotros somos, como Dios, dignos de ser humanos. Esto comprobará si verdaderamente has comprendido que mereces que el propio Espíritu te lave los pies y si el amor que sientes por Dios está reflejado en el amor que sientes por ti mismo. Mike se relajó. Conocía su propia mente y sabía que había aceptado tanto la idea como la lección del espléndido ser. Súbitamente fue consciente de que la prueba le serviría al ángel como constatación. Estaba preparado, seguía allí, sentado frente al más grande de los grandes. El ángel, a pesar de sus enormes proporciones, se había colocado por debajo del nivel de los ojos de Mike. La ceremonia que estaba implícita no pasó desapercibida para él y sintió cómo afloraban sus emociones ante lo que estaba teniendo lugar. El noble ser cogió delicadamente el pie de Mike, provocando un increíble hormigueo en todo su cuerpo, que subió a su corazón y a su mente. Se sentía rebosante de compasión y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. No dijo nada. Mientras el ángel le lavaba delicadamente el pie, Michael sintió que era amado ilimitadamente. No desapareció ni se desvaneció en un relámpago de energía. Sentía la presión de la energía vibratoria existente entre ambos y aunque apenas empezaba a asimilar la situación, era consciente de que merecía ese trato. Permaneció en silencio porque sabía que el amor es silencioso. También sabía que el amor puro no tiene agenda, de modo que el espléndido ser de oro no iba a pedirle nada a cambio. Sabía que el amor no era arrogante y que el ángel no iba a ser acompañado por una legión de huéspedes celestiales. Esto era personal, y el ángel le estaba pidiendo silenciosamente a Michael que aceptara el honor y se limitara a ser. El sentimiento que experimentaba Michael Thomas era indescriptible. De sus ojos seguían fluyendo lágrimas de gran gozo y gratitud, pero no estaba avergonzado. Sabía que el ángel comprendía que era su manera humana de decir gracias, aunque pudiera parecer extraña. Finalmente el ángel volvió a hablar. Su voz estaba llena de orgullo de orgullo que sentía por Michael. Michael Thomas, de propósito puro, realmente has pasado esta gran prueba, una de las más grandes de todas, pero ahora te mostraré algo que es más grande aún. Y aunque superaste todas las pruebas y sigues preparando para dirigirte a la puerta de casa, te lavaré el otro pie. Es un honor para mí hacerlo y ejemplifica el amor que Dios te profesa. Ya no es una prueba, ni hay nada que ganar en ello. Lo hago porque te quiero y no olvides nunca este momento. Mike no podía imaginar un momento más sagrado en su vida. Las lágrimas seguían fluyendo de sus ojos y ambos entes, que pertenecían a la misma fuerza espiritual, siguieron compartiendo el amor mientras el enorme ángel dorado lavaba delicadamente el otro pie de Mike, que parecía muy pequeño entre las enormes manos del ángel.
Finalmente, todo acabó. El tazón se esfumó mágicamente y el ángel se puso de pie, irguiéndose cuán largo era. Sus alas volvieron a plegarse al cuerpo de una forma adecuada y perfecta. Ahora ya puedes levantarte, Michael Thomas. Tu propósito ha demostrado ser verdaderamente puro. Estás listo para ir al hogar. Michael se puso de pie, miró a su alrededor y luego miró al ángel. Como si leyera su mente, éste le cogió la mano y señaló algo que estaba detrás de Mike. Sube la escalera, Michael. El ángel sonreía de nuevo. Mike se volvió y miró hacia arriba, donde se arremolinaba la niebla dorada. Los escalones del trono dorado le llamaban para ir a otro sitio desconocido de gran propósito. Se volvió y miró al ángel, como confirmando que iba a subir los escalones. La puerta que buscas está allí, Michael. Ah, y recuerda esto, las cosas no siempre son lo que parecen. Habiendo llegado a este punto, Mike no se detuvo a inquirir sobre dicho enunciado, el cual se estaba volviendo el mantra de ese lugar. Mike era consciente de que no podía permanecer mucho tiempo allí. El ángel también lo sabía y con delicadeza se puso al lado de Michael. Esta vez rodeó con su enorme brazo sus hombros. Con una voz suave y alentadora, el ser pronunció sus últimas palabras. Yo acabo de salir de ahí, Michael. Todo está bien. Ahora debes ir ahí. El objetivo está al alcance de tu mano. Me reuniré contigo en breve. Nunca debemos decirnos adiós, dado que somos uno. Mike sabía que tenía que salir de esa potente energía. Dio media vuelta y empezó a subir los escalones rápidamente. En ese momento entendió por qué había escalera allí. Era para el humano, no para el ángel, y los escalones estaban perfectamente adaptados al tamaño de su pie. Todo empezaba a tener sentido, pero Mike ya no quería analizar nada más. Había llegado el momento de graduarse, era el momento de entrar en ese lugar llamado el hogar. Subió los escalones de gran trono dorado y ornamentado. Se detuvo a mirar una vez más al ente dorado, la parte de Dios que era él. Ahora adoptaba una actitud regia, con las manos juntas y sonriéndole desde el pie de la escalera. El ángel tenía razón. No experimentaba ninguna sensación de despedida. Verdaderamente formaba parte de él. Mike empezó a darse cuenta de que en ese último día había encontrado dos partes de sí mismo, una de ellas sin amor y la otra con amor. En algún lugar entre ambas residía la conciencia humana y para él significaba elegir dónde establecerse. Vaya concepto. Mike se dio la vuelta y empezó a subir la escalera. La espesa niebla ocultaba lo que había inmediatamente arriba de él y su mirada solamente podía abarcar unos 10 escalones dorados a la vez. Estaba muy pendiente de sus pasos, pues lo último que quería era caer de esa torre en el pináculo de su viaje sagrado. Rió para sí al imaginar la ignominiosa caída hacia el pie del trono y en cómo se disculparía con su espléndido yo superior por ser tan torpe. Inmediatamente el liviano humor le relajó. Era consciente de que había subido por lo menos 2 pisos y de que justo enfrente tenía una especie de rellano. ¡Qué trono más suntuoso!, pensó Mike. Era realmente inmenso y era suyo. Finalmente llegó al final de los escalones. No se sintió decepcionado. Allí junto a una silla dorada profusamente ornada y regiamente labrada estaba la puerta que había ansiado ver durante todas esas semanas. Ahora su visión de tanto tiempo atrás surgía ante él y por fin estaba a su alcance. La puerta estaba bien iluminada y era el elemento principal cercano a la silla. Parecía estar suspendida en el aire, pues no había paredes enmarcándola y no era tangible el punto donde su realidad convergía con la realidad del trono.
Mike se dio cuenta de que dicha puerta no formaba parte de la casa de la autovaloración o de la estructura en la que él se encontraba. Era un portal y por lo tanto poseía un atributo dimensional diferente. La puerta tenía muchas cosas escritas en su superficie y algunas de las cuales Mike no podía interpretar, pero sí entendía la palabra hogar. Había esperado mucho tiempo para esto. Había realizado un gran recorrido, aprendido mucho y alterado su propia estructura celular, preparándose para lo que le esperaba al otro lado del portal. Ahora casi parecía fuera de contexto. Permaneció allí pensando en lo que había sucedido y en el bellísimo ángel dorado que estaba de pie al pie de la escalinata. Pensó en lo que había ocurrido en el tercer escalón un rato antes y esta última experiencia indudablemente había marcado la diferencia final respecto a cómo se sentía. Mike se colocó delante de la puerta en una actitud ceremoniosa. Me lo merezco, dijo Michael Thomas, seguro de sí mismo, y honro al universo por permitirme hacer lo que estoy a punto de hacer. Con pleno amor entró al lugar en el que he pedido estar. La ceremonia se había llevado a cabo. Michael Thomas hizo una inspiración gigantesca de aire humana y valientemente abrió la puerta que tenía escrito hogar. Fue allí cuando Mike vomitó. Y hasta acá llegamos y no tenemos tiempo de más nada. ¿Dónde nos contactamos con vos, María Elena? En el WhatsApp más 54 911 5384 9186. En Instagram es en Resonancia. ¿Y en Facebook? En Resonancia con tu ser. Mónica, ¿dónde te contactamos? Más 549-2494-4796-63. En Facebook, Moni Echegaray. En Instagram, Moni Echegaray. Le agradecemos a todos, pero bueno, seguimos, ya nos queda nada más que el desenlace de esto que va a ser en el próximo programa. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche. Le agradecemos a Cristina y a Claudia la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Hasta la próxima. Adiós.